Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentarle el proyecto de aula de modelamiento matemático. Elegimos hacer un análisis de la respuesta a un servomotor en el dominio de Laplace para controlar la dispensación de nutrientes en un cultivo hidropónico. El equipo está conformado por quienes habla, Sergio de Trujillo y Nicolás Carrero. Planteamiento del problema. Bueno, como proyecto de grado estamos trabajando en un cultivo hidropónico. Este cultivo va a ser de tipo NFT, el cual consiste en que los nutrientes van a ser recirculables. Em, Consiste en un tanque de almacenamiento de agua y un tanque de almacenamiento de nutrientes. Los nutrientes se deben arrojar al tanque de agua para poder, por medio de una motobomba, dispensar constantemente este líquido. Para la dispensación de nutrientes tenemos un tanque el cual necesita una apertura por medio de una compuerta para dispensar este nutriente, ya que es de tipo arenoso. Una vez dispensado, pues cae al tanque de agua y se hace la recirculación. Bueno, además este modelamiento se hizo en términos de la transforma de Laplace para determinar la respuesta del motor en términos matemáticos, pues en tiempo de Laplace, y para poder posteriormente hacer el control de este motor. Como objetivo tenemos realizar la transformada de Laplace del comportamiento de un servomotor con el fin de analizar su respuesta en el dominio de Laplace para controlar la dispensación de nutrientes de un cultivo hidropónico. La justificación de este proyecto, para comenzar, este proyecto se realizó utilizando la respuesta de un servomotor SG90 con el fin de cumplir el objetivo como tal del proyecto, que es del proyecto de grado, que es dispensar la cantidad apropiada de nutrientes a un cultivo hidropónico según los requerimientos que ésta requiera. Estas funciones, este procedimiento permite, mediante funciones complejas exponenciales, realizar una función matemática en el dominio de Laplace para analizar circuitos electrónicos, magnéticos, mecánicos, pero también se pueden estudiar sistemas integrados, es decir, que también se puede hacer estudiar mediante una función matemática un sistema electromecánico, que pues es como tal un motor. Entonces, esta función que se deriva de esta transformada entrega una perturbación a una entrada determinada. Entonces, este análisis es el que se debe llevar a cabo en el momento que se haga el respectivo controlador, que como tal no es la parte fundamental de este proyecto, ya que aquí solo enfocamos o solo se expresa la parte del modelamiento matemático, que es la parte de interés central. Modelamiento matemático. Bueno, para la parte del modelamiento matemático tenemos dos partes, la parte electrónica y la parte mecánica. Para la parte electrónica tenemos un circuito, el cual consiste de una resistencia, una bobina y el motor. Realizando el análisis por medio de la ecuación de Kirchhoff, el análisis de este circuito, obtenemos que el voltaje de entrada es igual a la fuerza electromotriz más la corriente de la armadura por la resistencia del motor, la corriente de la armadura del motor, por la resistencia del motor, más la corriente de la armadura del motor por la inductancia del motor. Bueno, aplicando la ecuación de Laplace, la cual es la integral desde 0 a infinito de a la menos st, obtenemos obtenemos esta ecuación y hay que aplicar partes para poder resolver esta integral. Entonces, bueno, aplicando partes y aplicando la ley de derivada de una función de Laplace, la cual dice que la derivada es la menos i de 0 más si de s. Bueno, aplicando estas
estas reglas obtenemos la ecuación que es el voltaje de entrada es igual a RI de S más LSI de S más DS. Para la parte mecánica, entonces analizamos el torque en términos de la corriente, entonces el torque será igual a la corriente por la constante de torque. Igualmente el torque va a ser igual a el momento de inercia por la derivada de la velocidad más la constante de fricción de Coulomb por la velocidad. Entonces, como tal, aquí hacemos un despeje sencillo y determinamos cuánto vale la corriente para posteriormente reemplazarla a los términos que teníamos en la función anterior, de la parte electrónica. Entonces, llegamos a esta función, que sería ahí haciendo el despeje de IT en la función anterior, de la anterior diapositiva. Y esta función como tal no es la de nuestro interés, ya que nosotros lo que queremos llegar es a la posición. Entonces hacemos integral con respecto a S para poder hallar la posición de esta función. Para la parte de los engranajes que tiene el servomotor, entonces utilizamos la relación de posición entre N1 y N2, que sería pues esa relación de engranajes, y llegamos a concluir que nuestra función total en términos literarios, simplemente en términos de cada una de sus variables, será la que vemos aquí en pantalla. Bueno, posteriormente teniendo todas estas variables, se hace el análisis de qué valor numérico va en esas variables. Para ello hay dos maneras, una que es medir estas variables físicamente, lo cual es un proceso bastante complicado. Se intentó hacer algunas, pero pues se determinó que el proceso es complicado, se puede hacer obviamente. Pero bueno, también en el datasheet se encuentran la mayoría de esas variables. Una vez encontramos el datasheet, obtuvimos todas las variables que necesitábamos para cumplir nuestra ecuación, como el torque, la corriente de la armadura del motor, la constante del torque, el momento de inercia, la fuerza electromotriz, pues todas las variables que necesitábamos en la ecuación las encontramos en esta tabla y se procedió a hacer el respectivo reemplazo. Entonces, en la parte de ese análisis que menciona el compañero, entonces tenemos que esta sería nuestra función final, nuestra función de transferencia de esta función. Entonces, encontramos que es de orden superior, encontrando 3 polos y 0 ceros. Entonces, para hacer esta transformada, nos dimos cuenta que se utilizaron 3 propiedades de la transformada de Laplace: linealidad, superposición y derivada. Para esta última, como mostró mi compañero al final de la parte eléctrica, se tiene que la función, a volver un momento, la función, la derivada de Laplace, la transformada de Laplace de una derivada va a ser igual a menos esa función evaluada en cero más s por la función en Laplace. Como tal, en cero, en tiempo cero, pues el valor será cero, entonces se destaca ese cero y simplemente será la s por la derivada, por la transformada de Laplace de la función. Las conclusiones. Bueno, la primera conclusión es que esta función es derivada de la transformada de Laplace, la cual se formula a partir de diferentes leyes físicas, matemáticas, eléctricas o mecánicas. Por lo tanto, se puede determinar que este modelo es un procedimiento heurístico. Bueno, por otro lado, eh, tenemos una representación cuantitativa de la ecuación, ya que para cada posición tenemos un valor numérico. Sin embargo, este análisis posteriormente en la aplicación del cultivo puede ser cualitativo, ya que informa acerca del comportamiento o la tendencia del fenómeno estudiado. Por otra parte, debido a que todas las variables que se ven en el proyecto son determinadas experimentalmente o por medio del fabricante, se puede concluir que la aleatoriedad de este modelo es determinístico, ya que no hay incertidumbre porque pues todos los valores que intervienen en la función de transferencia se conocen. Por otro lado, para la aplicación, entonces se va a utilizar, como ya se explicó anteriormente, esta
Esta transformada se hace para aplicar un respectivo control. Pues analizando en este tiempo de Laplace, se va a hacer en tiempo continuo. Y por último, entonces esta función de transferencia, como se encuentra en el dominio de Laplace, debe ser analizada en su posterior análisis como un sistema de control en el tiempo S, o pues en ese dominio de Laplace, ya que si se evalúa como tal esta función en el tiempo real, en tiempo de segundos, puede tener ambigüedades y dar un mal análisis acerca de la respuesta de este fenómeno electromecánico. Las referencias de este proyecto utilizadas se ven en pantalla y así acabaríamos con nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.